Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Hoy, bueno, terminamos entonces la parte A, vamos con la B y nos queda todavía una letra C para después de terminada esta, por supuesto. La sanidad. Vamos a hablar de la sanidad desde el aspecto eminentemente bíblico y bajo su principio y su contexto, como un don o como una de las señales que Jesús había dejado a sus apóstoles. No tal vez como la sanidad que conocemos hoy en la iglesia, sino esto es distinto. Bueno, Dios sana, Dios siempre ha sanado y Dios va a seguir sanando. Siempre va a ser así porque su amor y su misericordia es grande y Él sabe perfectamente bien que nosotros también tenemos nuestras necesidades, nuestras aflicciones, etc. Él lo sabe perfectamente bien porque Él nos hizo. Entonces, aún hasta dentro de la eternidad, el Señor también tiene contemplado ahí algunos aspectos de salud para nuestros cuerpos o para nuestra vida espiritual como tal. Apocalipsis 22:2 hace mención de un árbol que da un fruto cada mes. Y esto sirve, dice, para sanidad. Pero vamos a ver que sanidad no es única y exclusivamente el término que se refiere a estar enfermo. Sanidad no es sinónimo de estar enfermo. Hay otros aspectos que la Escritura hace mención a la sanidad, no como un cuerpo enfermo, sino como algo extraordinario. Van a ver y está descrito en el Antiguo Testamento. Entonces hay un árbol que está en medio que da un fruto cada mes. Y ese fruto mensual durante 12 años es para sanidad. Apocalipsis 22. Dios sanaba en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, siempre. Él sana tanto a creyentes como a personas que no creen. Naamán, por ejemplo, recuerdan, un general de Israel en Segunda de Reyes, lo estudiamos en algún momento antes, en donde aquel general manda una carta al rey de Israel y le dice que Naamán está enfermo, su general, la máxima jerarquía, y entonces le dice al rey de Israel que lo sane. Entonces el rey de Israel dice que probablemente lo estén incitando a una guerra, pero entonces aparece un profeta y le dice al rey de Israel que le envíe a Naamán a su casa, porque ¿acaso no hay Dios en Israel?, dice. Entonces Naamán llega. Naamán esperaba quizás de que aquel hombre iba a salir, iba a hacer algo, iba a mostrar algo extraordinario o iba a tener algún comportamiento, alguna conducta, pero no sale el profeta de su casa, sino envía a un siervo o a un sirviente que tenía en su casa el profeta, y le dice a Naamán, que había llegado en su carro y con muchos soldados y armados y uniformados, etc. Entonces le dice el profeta a su siervo o a su sirviente que le diga a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán se molesta, Naamán se enoja y dice: ¿cómo es esto que yo, habiendo otros mejores ríos en otros lados? Le dice uno de sus siervos que van con el general, ¿cómo me manda a decirme que me sumerja 7 veces en el río Jordán? Pero Naamán da la vuelta y se va. En el camino, como dije, uno de sus siervos del general dice: Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil la hubieras hecho, pero solamente te dijo el profeta con el siervo que salió de la casa a decirte que te sumergieras 7 veces en el río Jordán. ¿Acaso no hay ríos mejores en la tierra de donde nosotros venimos? ¿Qué más da sumergirte 7 veces en el Jordán?
Sin embargo, Naamán sigue la instrucción o hace caso a su siervo y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Y dice la escritura que cuando Naamán salió, después de sumergido 7 veces en el río, su piel era como la de un niño, como la de un bebé, como la de un recién nacido. Su piel era sana porque tenía lepra. La lepra, obviamente, en ese tiempo era muy común. Entonces ellos se cubrían con vendajes o con ropa para que no se viera lo feo o lo molesto o lo incómodo de la enfermedad. Naamán era un soldado no de Israel, de hecho eran enemigos de Israel, invadían la tierra de Israel, entraban hombres armados del ejército a saquear, a robar, a incitar de alguna forma a las comunidades en la tierra de Israel. No eran sus enemigos, sino enemigos. Entonces ahora venía un general enemigo de Israel a pedir que lo sanaran en Israel. Entonces va con el profeta y va al río Jordán. Entonces Naamán es sanado. Dios sanó a un general de un ejército enemigo de Israel. Y lo hizo porque era su voluntad, porque tenía un propósito, porque tenía un plan. Entonces, Naamán sigue su vida, Naamán regresa a su tierra, Naamán sigue en su trabajo de general dentro del ejército, etcétera, etcétera. Y aquí no pasó nada. Únicamente Dios para Naamán, únicamente para Naamán, únicamente Dios lo sanó de la lepra y ahí terminó la historia. Entonces, no se convirtió, no creyó a una fe diferente a la de sus dioses, a la de su pueblo, a la de su gente. Naamán siguió su camino como que no hubiera pasado nada, pero Naamán fue sano. Entonces Dios sanó a un general enemigo de la lepra y simple y sencillamente lo hizo. También a los paganos, dice, por ejemplo, a Abimelech y su casa, en Génesis 20, 17 y 18, también lo hizo. Eran paganos, eran malos, eran perversos, pero Dios tuvo misericordia y lo hizo. Así que el Señor sana tanto a los que tienen fe en Él como a los que no tienen fe en Él. Sana a los que se lo piden, si es su voluntad, y a veces a los que no se lo piden. Por ejemplo, Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro, capítulo 11, versos 38 al 44. Así que Dios sana a quien Él quiere. Se lo pidan o no se lo pidan, lo quieran o no lo quieran, etcétera, pero Dios hace su voluntad y sana. Siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. La señal de la sanidad, entonces, es el mismo don de sanidad. Recuerden que el don de sanidad realmente es un regalo. Es una... es una, ¿cómo dijera? Es un regalo, es un don, el don es un regalo, es una capacidad que Dios le da a una persona, a un ser humano, para poder sanar una enfermedad de cualquier persona, cualquier enfermedad. Entonces, ese don, ese regalo, esa capacidad o esa habilidad que Dios va a desarrollar en la persona para poder sanar, a eso se está refiriendo aquí como una señal, una muestra, algo que podemos ver. Los dos términos se refieren a la capacidad sobrenatural. El don, el regalo, la capacidad, la habilidad como tal es sobrenatural, no es física, no es natural, viene de Dios realmente. Entonces, la persona que va a tener el don de sanidad viene literalmente de Dios mismo, que le da al ser humano para sanar cualquier enfermedad. Con esa capacidad que tiene esa persona o ese ser humano, el dotado, el que recibe esa capacidad como tal, puede sanar a quien quiera, de cualquier enfermedad en cualquier momento cuando sea. Y eso va a servir o servía realmente el fin o la finalidad era una señal de confirmación para los judíos de que el mensaje realmente de los 12 era legítimo, era verdadero, venía de él. Recuerden que cada vez que se cambia de una dispensación a otra, hay señales.
Entonces, cuando comienza la dispensación de la ley, el periodo de la ley, el tiempo de la ley, Dios le dio a Moisés, Dios usó a Moisés y dio señales que pudiese hacer Moisés para que creyeran en su mensaje. Pero ya en el Nuevo Testamento, entonces Jesús también les muestra señales al pueblo de Israel para que creyeran, para que supieran, para que no tuvieran duda, para que estuvieran convencidos realmente de que él era el Mesías. Y cuando Jesús sube en las nubes al cielo, él deja la instrucción a sus apóstoles o a sus discípulos, a los 12, para que a través de la confirmación de la sanidad, los judíos creyeran que realmente el mensaje era legítimo, porque ahora estábamos ya en una nueva dispensación o iniciando en una nueva dispensación, la dispensación o el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de los gentiles, no de los judíos, el tiempo de los gentiles. Entonces a los judíos se les estaba mostrando señales, porque Dios les había prometido, recuerdan, a su pueblo darles señales. Él no se lo prometió a otros pueblos. Él le promete al pueblo de Israel darles señales para que crean. Bueno, la primera mención de la sanidad en el Antiguo Testamento es una conversación que tiene Moisés con Dios. Entonces le dijo además Jehová, está hablando con Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él, Moisés, volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, es decir, sano, ya no tenía lepra. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Cuál era la primera señal en esta conversación que tenían aquí en el Éxodo capítulo 4? Dios le dijo a Moisés que tienes en tu mano, y él tenía una vara. Entonces le dice, tira la vara al suelo. Entonces Moisés tira la vara al suelo y la vara se convierte en una culebra. Entonces Dios le dice, toma a la culebra por la cola. Moisés toma a la culebra por la cola y se vuelve de nuevo se convierte de nuevo en una vara. Entonces, a eso se refiere. Si no te creen con la primera señal, tirando tu vara al suelo se convierte en una serpiente o en una culebra, la tomas por la cola y se vuelve de nuevo tu vara. Entonces, si no creen a eso, entonces a la segunda, creerán a la voz de la postrera. ¿Cuál era la voz de la postrera? Aquí mete tu mano en tu seno y se volverá leprosa. Volvía de nuevo y al sacarla estaba leprosa. Después volvía a meter su mano en su seno y otra vez la mano era sana, ya no tenía lepra. ¿Ven? Entonces, si no creen en la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios les estaba enviando una señal. La primera, su vara convertida en serpiente, y ahora su mano leprosa, al guardarla en su seno y sacarla y luego volverla a guardar en su seno, ya no tenía lepra. Eran señales evidentes, claras, objetivas, palpables, que Dios le estaba mostrando a su pueblo. Entonces Dios siempre ha enviado señales a su pueblo, siempre, a su pueblo. No a nadie más, a su pueblo le envió señales, porque se las había prometido. Génesis 20 se menciona una sanidad, aquí entre comillas, pero no es la sanidad de una enfermedad. ¿Ven? No todas las sanidades son sinónimo de enfermedades. Dios había sacado toda matriz de la casa de Abimelech, porque él había tomado a Sara. ¿Recuerdan? Abimelech había visto a Sara, la esposa de Abraham, y la vio muy hermosa. Entonces, cuando le preguntan, por supuesto, cuando le pregunta a Abraham quién era, ella dice, es mi hermana. Efectivamente, también era su hermana. Entonces, entonces Abimelech toma a Sara como su esposa. Como su esposa. Entonces, el pasaje dice que Dios, bueno, después cuando Abimelech se entera, no se había llegado a Sara como tal, entonces le dicen de que Sara no era la esposa de Sara, no era la hermana de Abraham, sino Sara era su esposa. Entonces Abimelech le dice que por qué había hecho eso, pero él no se había llegado a Sara, la mujer de Abraham. Entonces,
Sara regresa con Abraham. Cuando Sara regresa con Abraham, entonces Dios sana a Abimelech y sus mujeres, porque en la casa de Abimelech no tenían las mujeres la capacidad de tener hijos. Las mujeres eran estériles, digamos, no tenían la capacidad de poder concebir ni dar a luz hijos. Entonces aquí se está refiriendo no a una enfermedad, sino que se refiere a la sanidad en el sentido de haber abierto la matriz de las mujeres de la casa de Abimelech para que tuvieran hijos. Entonces, no todas las enfermedades se refieren como tal a una enfermedad con nombre y apellido. Se refiere en este caso a una sanidad, el poder restaurar una capacidad que no tenían por alguna razón. Entonces, aquellas mujeres que no tenían la capacidad de concebir, fue abierta su matriz sobrenaturalmente a través de esta señal. Entonces, después de esto, ya las mujeres en la casa de Abimelech dieron a luz hijos. Entonces, la sanidad vino a la casa de Abimelech y a sus mujeres. ¿Por qué? Porque fue restaurada la capacidad de procrear y de dar a luz, que no la tenían. Entonces, sanidad, dije, no es única y exclusivamente de una enfermedad. Es una restauración también. Génesis 48:1, la Biblia dice que Jacob estaba enfermo, entre comillas, otra vez. Entonces, una enfermedad no es otra vez literalmente como una enfermedad otra vez con un nombre y apellido. Pero tampoco sirve de primera mención porque se refiere al hecho de que Jacob ya había envejecido. Era un hombre de avanzada edad y estaba a punto de morir, ya no tenía fuerzas. No podía levantarse, Jacob no podía levantarse, Jacob estaba postrado en su cama, que de hecho la bendición de Jacob para sus hijos fue lo último que Jacob hizo, porque lo ayudan a sentarse en la cama, en su lecho, en su tienda donde él estaba, y llama a sus 12 hijos. Y entonces Jacob, con la fuerza que le quedaba todavía por su avanzada edad, por sus muchos años de vida, entonces Jacob se sienta, toma fuerzas y comienza a bendecir y a declarar sobre cada uno de sus 12 hijos lo que iba a hacer y lo que iba a pasar con ellos. Después de que Jacob bendijo a sus 12 hijos, a uno por uno, dice que Jacob durmió. Eso significa que Jacob se murió y fue reunido con sus padres. Significa fue reunido con sus padres, significa que fue al sepulcro en donde estaban ya desde antes sus padres. Eso significa, estar reunido con sus padres es regresar al sepulcro con sus padres. Entonces, Jacob había envejecido y estaba a punto de morir. No se enfermó, sino que le faltaba una buena salud, porque estaba ya muy viejo, estaba a punto de fallecer. Entonces, aunque en Génesis 48:1 es la primera mención de una enfermedad en la Biblia, no es lo que nosotros entendemos como estar enfermo. ¿Ven? No se describe en ninguna parte de la Escritura que él tuviese literalmente una enfermedad como tal. La Escritura hace mención en un lenguaje figurado a la falta de salud o a esa restauración que su cuerpo ya no tenía entonces, o que había perdido realmente su capacidad como tal por los años. Entonces se describe en la Escritura como algo enfermo, pero no es eso. Entonces, lo importante de poder leer los textos, de poder interpretar el contexto y de poder conocer de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y a qué se refiere de lo que estamos hablando. Entonces, si tomamos, por ejemplo, los versos aislados, entonces enfermo es porque él estaba enfermo, él tenía una enfermedad X, que tenía nombre y apellido, él estaba enfermo de algo, pero no, el contexto no se refiere a eso. Entonces, las palabras también tenemos que tener mucho cuidado en su interpretación, porque no es lo que literalmente nosotros podamos comprender o entender, sino el significado dentro de toda la historia que estamos estudiando o durante todo el relato bíblico que estamos leyendo. Recuerden que lo importante también cuando leemos nosotros la Escritura es de que el Espíritu Santo va a mostrarnos y a revelarnos lo que está diciendo en su palabra. Entonces, para los que no creen en Jesús, por ejemplo, para a los no conversos o no convertidos,
no a una religión, sino a Dios Todopoderoso, el libro, la Biblia es un libro histórico. No más que eso, es un libro de historia, de relatos, de cuentos, de anécdotas. Pero para los nacidos de nuevo, para los creyentes en Jesús, para los que creen en sus leyes, mandatos y preceptos, son palabras de vida que restauran, que rejuvenecen, que fortalecen, que traen vida, por ejemplo, que abren nuestros ojos, que abren nuestros oídos, que abren nuestro corazón, que abren nuestro ser para poder ver. Vamos a tener ojos y vemos, tenemos oídos y oímos, y tenemos boca y hablamos, y creemos en las palabras como tal. Entonces el Espíritu va a revelar realmente lo que el sentido del texto o de la enseñanza, de la escritura como tal, para beneficio, para provecho de nuestras vidas, para crecer en nuestro espíritu, para crecer en nuestra alma. Entonces, las palabras sanidad, las palabras enfermo, tenemos que ver a qué se refiere o en qué contexto estamos hablando. Bueno, entonces, seguimos. Éxodo 4. Vemos que Moisés sabe bien que los judíos no van a recibirlo. Moisés ya lo sabe. Moisés sabía perfectamente bien que su pueblo no lo iba a escuchar. Por eso, en parte también, como Dios lo había prometido, iba a enviar señales para que creyeran, porque también sabía que no iban a creer, que no iban a escuchar. No van a recibirlo a él como el mensajero de Dios, y por eso tampoco recibirían el mensaje de Jehová, el cual se los estaba enviando a través de Moisés. Entonces, no solamente no iban a reconocer a Moisés como un enviado realmente de Dios, sino que su mensaje realmente tampoco iba a llamar la atención al pueblo. Entonces, por lo tanto, Dios le da las señales que son milagros o señales milagrosas o prodigios para confirmar que el mensaje venía de Dios y que Moisés era su enviado. Para que en verdad es de él, es de Dios mismo, y no del mismo Moisés. Éxodo 4:8. Puesto que el mensajero es enviado específicamente a Israel con un mensaje únicamente para los judíos, entendemos que las señales que confirman dicho mensaje a través del mensajero son también solo para Israel. Entonces la iglesia, nosotros hoy en el Nuevo Testamento o en la dispensación en la que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, no necesitamos señales, únicamente necesitamos creer, escuchar las palabras, y eso es suficiente. Nosotros no necesitamos que el mensaje sea confirmado a través de señales. Nosotros vamos a creer en el mensaje a través de escuchar, a través de estudiarlo, a través de leerlo. Solo cuando ustedes se sientan, cuando ustedes leen su escritura, cuando ustedes leen las palabras, cuando ustedes las guardan en su corazón, cuando ustedes verdaderamente las creen, entonces esa es la mejor señal, el poder creer sin haber visto. Recuerden que hemos dicho, la escritura dice que bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces nosotros leemos, nosotros escuchamos y creemos en nuestro corazón. El milagro es creer solo con escuchar, porque las palabras son verdaderas. Bueno, profeta de en medio de ti, dice, en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti. Eso significa, en medio de ti, significa profeta del mismo pueblo. Hay un dicho, ¿recuerdan? En el Nuevo Testamento dice, nadie es profeta en su propia tierra. Aquí está diciendo profeta de en medio de ti. Significa profeta en medio del pueblo, de ellos, de ustedes, de su pueblo, de su círculo, de tus hermanos, como yo, dice. Te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Deuteronomio 18:15, Moisés está hablando de Israel. Entonces, ¿de dónde va a salir el profeta? De Israel. De sus hermanos, de en medio de ellos. De allí lo va a levantar. Y será un profeta de Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras. Las palabras no van a ser o no fueron nunca jamás de Moisés. Las palabras fueron puestas por Dios en Moisés.
Dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, lo que Moisés hablaba era lo que Dios le decía o le instruía que debía decirles. Nunca fueron palabras que nacieron del mismo Moisés. Entonces, Jehová habla a Moisés. Bueno, ¿qué significa entonces el texto en Deuteronomio 18:15? Va a salir de Israel. El profeta sale de Israel, de en medio de sus hermanos, es de ellos, habla como ellos, se dirige a ellos, el mensaje de Dios para ellos en su idioma, en, en su contexto, en tiempo, en el espacio, en donde están en ese momento y en las condiciones en las que están y a todos los que están allí, o padres, mujeres, niños, etc. Entonces Dios va a tomar a Moisés de en medio de ellos. Bueno, Dios le dio a Israel la promesa que el Mesías sería como Moisés. Aquí hay, para este tiempo estaba mostrándose algo difícil de poder comprender en ese tiempo, en donde hay una comparación en el texto entre Moisés y el Mesías, Jesús más adelante. Entonces, la figura de Moisés en el tiempo en el que el pueblo estaba esclavo en Egipto, y Dios se muestra a Moisés en la cima del monte de Sinaí para hablarles, estaba enviando, digamos, en el contexto aún como Mesías, digamos, en ese momento, que iba a ser Moisés, que iba a libertar o iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Entonces aquí hay una similitud o hay una semejanza difícil para el pueblo de Israel poder comprenderlo, porque esto vino a suceder muchísimos miles de años después. Entonces Dios da la promesa que el Mesías sería como un Moisés. Nada nuevo para los judíos entonces. Los judíos debieron de haber entendido y comprendido perfectamente bien que su Dios les estaba hablando a ellos como un pueblo escogido, como su primogénito, como su pueblo al que él había formado realmente. Recuerden que Dios llama a Abraham y a su esposa y le dice que de ti haré una nación. Entonces esa nación es Israel, su pueblo. Por tanto, dice Moisés, bueno, tanto Moisés como Jehová dijeron, el profeta, una referencia, por supuesto, al Mesías. Hechos 3, 22, 23. Sería como Moisés y que Israel debería, por lo tanto, oírle. Si deberían oírle es porque él vendría con un mensaje para ellos. Un profeta enviado por Dios a hablarle a su pueblo, nacido en medio del pueblo, hablándoles en su propio idioma. O sea, el profeta, el Mesías, sería un nuevo mensajero que llegaría a Israel con un nuevo mensaje de parte de Dios para los judíos. No para los pueblos vecinos, ni para los gentiles, ni para otros que no fueran judíos. Era para ellos. Dios tenía en este momento, en este tiempo, en este contexto, Dios tenía un trato específica y concretamente con su pueblo. Este profeta, el Mesías, vendría también con las mismas señales y prodigios que vemos en la vida del ministerio y el ministerio de Moisés, para que creyeran no solamente los israelitas, sino para que creyeran también los egipcios, que había un Dios todopoderoso que tenía el control de todo. Los egipcios sufrieron las plagas, mas los hijos de Israel no. Entonces, era una muestra no solo para el pueblo de Israel, que a ellos no les estaban viniendo las plagas, y era una muestra para el pueblo de Egipto, que había un Dios todopoderoso que a ellos les estaba, los estaba forzando o los estaba llevando a liberar al pueblo porque se resistía a Faraón en su corazón y otros más con él. Entonces, el mensaje a través de señales y prodigios era evidente para ambos pueblos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, ya no hubo otro más, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dice la Escritura de que Moisés hablaba cara a cara con Dios. De hecho, cuando Moisés baja de la cima del monte de hablar con Dios, su cara resplandecía y, y el pueblo de Israel lo veía. Entonces Moisés cubría su rostro, dice, porque su cara resplandecía. Resplandecía después de que él hablaba con Dios cara a cara. Nadie más en la Escritura
se ha descrito que hubiese hablado cara a cara con Dios. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le dio a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio capítulo 34, versos del 10 al 12. Entonces era muy claro que Moisés, por supuesto, había sido el Mesías enviado a libertar al pueblo bajo la dirección o bajo la instrucción de Dios mismo. Dios lo iba a sacar, lo iba a levantar del pueblo y iba a poner sus palabras en Moisés y lo iba a respaldar a través de señales y a través de prodigios para que el pueblo, su pueblo, creyera. Bueno, la primera mención entonces de la sanidad en el Nuevo Testamento. Mateo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ven? Sanando toda enfermedad. Jesús. Aquí Jesús está recorriendo Galilea. Jesús está enseñando en las sinagogas. Jesús está predicando el evangelio del reino. Y Jesús está sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Venía la gente entonces a él, venían los afligidos por diversas enfermedades, venían por diversos tormentos, venían los endemoniados, venían los lunáticos, los enfermos mentales, los que tenían trastornos mentales y paralíticos, y los sanaba. Él los sana a todos. Mateo 4:23. Cristo llegó con el nuevo mensaje del Evangelio del Reino. Las buenas nuevas que el reino físico, las buenas nuevas que el reino físico, se refiere al reino mesiánico, lo que se llama hoy el milenio, digamos, ¿no? Había llegado. Entonces, para nosotros ahora, digamos, para el Nuevo Testamento o para la venida del Mesías, es un anticipo, una muestra de cómo será más o menos el milenio, en donde hombres, mujeres y niños, seres humanos como nosotros como tal, estarán, por supuesto, en la tierra y el Mesías gobernará con justicia, con juicio y con equidad. Entonces, el hecho de que Jesús haya venido en su primera venida, por supuesto, a Israel, a su pueblo, a los suyos, es una muestra de cómo él va a habitar en medio de los suyos y él será su rey y ellos serán suyos. Recuerden que cuando crucifican a Jesús dice el rey de los judíos, dice, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces es una muestra. El rey de los judíos. Significa que los judíos tienen a su rey viviendo con él, gobernando con él, en juicio, justicia y equidad. Entonces era una muestra que el milenio había llegado. En el verso 23. Él predicaba y enseñaba en las sinagogas. Ahí lo hacía él. Porque su mensaje era únicamente para los judíos en aquel momento. Entonces Jesús también les hablaba a través de parábolas a las personas, pero cuando él predicaba o enseñaba las escrituras como tal, era en las sinagogas. Porque su mensaje era únicamente para los judíos del momento. Luego sanaba, luego de escuchar el mensaje, luego de hablar el mensaje, luego de trasladar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, entonces él sanaba a los enfermos para confirmar el mensaje de lo que él les había hablado, que habían sido, por supuesto, las palabras de Dios puestas en su Hijo, que anunciaba a la nación. Entonces, él se juntaban por su fama, se juntaban las multitudes, se juntaba la muchedumbre, él les hablaba, él les enseñaba, él les explicaba y luego los sanaba para confirmar el mensaje, que realmente era legítimo. ¿Lo ven? Esa es la naturaleza o la esencia aquí de la sanidad, para respaldar el mensaje a su pueblo, de las palabras en la última parte del verso 24, la prueba de Deuteronomio capítulo 18, 20-22, dice, trajeron a todos los que estaban enfermos de diversas enfermedades. O sea, habían enfermos de todo tipo.
y Jesucristo los sanó a cada uno de ellos. Cristo no falló ni siquiera una sola vez. Es decir, no hubo uno solo que no fuera sano. Sanó a todos los enfermos que la gente le trajo. Entonces aquí venían enfermos judíos del pueblo de Israel. Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces los que se acercaban a él eran judíos, eran pueblo nacido en Israel. Cristo Jesús entonces sanaba como Moisés en aquel tiempo. Sanaba para confirmar su nuevo mensaje que tenía para Israel, y lo hizo sin fallar. Así es el don bíblico de la sanidad. Esta es la forma. Una señal de confirmación, un milagro visible que comprueba que el mensajero es en verdad de Dios. En el caso de la sanidad durante el ministerio de Jesús, servía para comprobar que él en verdad era el Mesías. Aquí estamos también viendo Juan capítulo 10, verso 25, 37 al 38, el capítulo 14, 11, el capítulo 15, verso 24, capítulo 20, del 30 al 31. Entonces hace mención aquí en estos capítulos y en estos versos que era para comprobar, para que la gente creyera realmente en el mensaje y vieran que era verdadero. Pues cuando Jesús hablaba, ellos, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, es porque Él les estaba hablando de eso, les estaba hablando de sanidad, y para demostrarlo habían sanidades. Por eso sucedía, esa era la razón, confirmar. No solamente lo hablaba para que lo creyeran, lo hablaba para que lo creyeran y se los mostraba físicamente. Entonces era la confirmación. Él confirmaba las palabras, lo que él decía lo confirmaba. Entonces, la confirmación, vuelvo otra vez, venía a demostrar que las palabras eran verdaderas. A los judíos durante un tiempo cuando Dios les está mandando un nuevo mensaje. Cada vez que Dios les enviaba entonces a Israel, al pueblo, un nuevo mensaje, habían señales. Un cambio de pacto, como dijimos hace un momento, como en los casos de Moisés y Cristo. Cada vez que se cambia un pacto, va acompañado de señales, prodigios y milagros para confirmar que el pacto o que el cambio es legítimo o es verdadero. Entonces se da una muestra realmente de un poder sobrenatural que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede hacer, para mostrar que ha habido un cambio, o que viene un cambio, o que estamos en un cambio. No viene del ser humano como tal, sino es un don sobrenatural, tiene que venir de él, puesto que el don de sanidad tiene un propósito tan limitado, porque es solo para un fin. Debemos entender que no es para quien quiera en cualquier momento de la historia del hombre, es solo para un fin. Su propósito también es limitado, es para mostrar. El don de sanidad sirve para confirmar el nuevo mensaje que Dios está mandando a Israel a través de un nuevo mensajero. En el Antiguo Testamento, Moisés fue este nuevo mensajero. ¿Se recuerdan? Señales, prodigios y milagros para confirmar. Y en el Nuevo, Jesucristo y luego sus apóstoles. Entonces, siempre va a haber una confirmación de parte de Dios para este pueblo, para que escucharan. Los apóstoles recibieron el don de sanidad durante el ministerio de Cristo. Entonces, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo, no se lo dijo a todo el pueblo, no se lo dijo a los gentiles, no nos lo dijo a nosotros, se lo dijo a los 12, a ellos, por camino de gentiles o por camino de no judíos, no vayáis, no vayas a donde están los gentiles, no busques a los gentiles. Y en ciudades samaritanos, que era una mezcla de judíos con gentiles, no entréis, dice, sino ir antes,
Cuando dice, sino ir antes, significa que después, entonces los 12 iban iba a venir el mensaje después, se iba a extender el mensaje o se iba a ampliar el mensaje para los no judíos. Pero ahora, en este momento, les dice, no vayan por camino de gentiles, ni entren a ciudades samaritanos, sino ir antes o ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién es? Al pueblo que no cree, al pueblo que viendo no cree, al pueblo que escuchando no cree, al pueblo que se les ha mostrado y se les ha enseñado no cree. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Ahí, punto. Después en el verso 8 de Mateo 10, sanad enfermos. No les dice primero, les dice, y yendo predicar. No les dice primero, y yendo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste y de gracia. Y entonces, prediquen. No, no es ese el orden. El orden, inicialmente, el orden es, primero, predicar. Primero es predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicar o enseñarles o mostrarles que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? ¿Cómo sé yo que el reino de los cielos se ha acercado? Si ustedes 12 están hablando a la casa, a las ovejas perdidas de Israel, si ustedes hablan de ese mensaje, ¿cómo sabemos nosotros que el reino de Dios se ha acercado? Demuéstrenme que el reino de Dios se ha acercado a través de las señales. ¿Cuáles son las señales? El sanar enfermos, el limpiar leprosos, el resucitar muertos, el echar fuera demonios. Ellos habían recibido de gracia, por misericordia, por un regalo inmerecido, y ellos debían de darlo de gracia. Es decir, no cobrando absolutamente ni un solo centavo. Debían de ir por todos lados, a las ovejas perdidas, por supuesto. Debían de ir por toda la ciudad, por todos los pueblos, y debían ellos darlo por misericordia, por un favor, darlo de un favor inmerecido. Entonces, estas señales son para confirmar este nuevo mensaje que estaba viniendo para estos primeros 30, 35 años de nuestra era. Doctor. ¿Qué manda? Solo para, aprovechando el momento, ahí cuando está diciendo también que prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, y la pregunta que usted planteaba ahí, que se pudieran haber hecho, que se les demostrara cómo ellos, los apóstoles, demostraban que el reino de los cielos se había acercado, era porque el rey de ese reino, que es Jesucristo, estaba en medio de ellos. Básicamente, esa era la evidencia de que el reino de los cielos se había acercado, porque el rey de ese reino estaba ahí entre ellos. Solamente. Bien. Muy bien. Y entonces es el ejemplo, lo que vimos en unas diapositivas anteriores, del milenio, su Dios gobernando en medio de ellos. Su rey, su Dios, a través de su Hijo, ¿verdad? Recuerden que Jesús dice, si me han visto a mí, dijo Jesús, entonces han visto al Padre. Recuerden que el pueblo de Israel esperaba a un Mesías, esperaba a un libertador, esperaba a alguien que los viniera a librar de la opresión de Roma. Como el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto esperaban a un libertador, esperaban a un Mesías, esperaban a un, ¿qué diría yo? Como un caudillo que viniera a libertarlos de la esclavitud, de la opresión de Egipto. Ahora el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces ellos esperaban a un rey, ellos esperaban a un Mesías, ellos esperaban a alguien que los libertara. Entonces, como dijo el pastor, su rey estaba en medio de ellos, Jesús estaba en medio de ellos. Entonces, habían señales para que el pueblo creyera que realmente estaban, el pueblo tenía a su rey. Bueno, hace un momento dije, recuerdan que aun cuando crucifican a Jesús, dice, ¿qué le ponemos en la cruz? Y le ponen
en griego, le ponen en hebreo, el rey de los judíos. Porque era su rey, pero no lo reconocieron. Vino las ovejas perdidas, pero no lo reconocieron. Entonces, él les había dado muestras con señales, prodigios y milagros de que él era realmente su Mesías a quien esperaban. ¿Recuerdan en lecciones en las lecciones anteriores? También hasta aún, ¿te recuerdan? Dijimos Juan el Bautista duda y dice, pregúntenle si realmente él es a quien esperamos o esperamos a otro. Era él. Él había visto muchas cosas. Entonces él se había manifestado. Su rey estaba con ellos. Su Mesías estaba con ellos. Su primera venida estaba en medio de todos ellos. Vemos que fueron enviados en este pasaje con el mismo mensaje que Cristo había estado predicando. Iban para anunciar el evangelio del reino, que su rey estaba con ellos. Las buenas nuevas de que el reino mesiánico, el Mesías, Jesús, se había acercado, estaba en medio de ellos. Acercado significa que Jesús está en medio de su pueblo. Se acercó, está en medio de su pueblo, está con ellos. Nació dentro del pueblo, nació dentro de las ciudades de Israel, para confirmar su mensaje que en verdad era de Dios y no de los hombres. El Señor les dio el don o la capacidad de sanar, entre unos cuantos otros dones o capacidades que también servían para lo mismo. Así que vemos el mismo propósito de siempre en la sanidad. La capacidad de sanar o el don de sanidad servía como una señal palpable, tangente, visible, que el mensaje de los nuevos mensajeros, los 12, que ellos estaban anunciando a Israel, venía de Dios mismo, que Dios se los había dado, que Dios los había instruido, que Dios los había preparado y que Dios los había enviado a hablar del reino. Y que no era un mensaje de los hombres como tal que había brotado de alguna forma. Entonces no era un mensaje natural, ni era una idea o había nacido, había brotado de la intención del corazón de un hombre como tal. Era un propósito de Dios para su pueblo. Él había venido con él. Porque los judíos piden señales, dice 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropiezo. Y para los gentiles, los no judíos, es una locura. Eso no puede ser. Eso es absurdo, por ejemplo. Entonces, aquí ellos piden judíos. Entonces, ¿qué les dio el Señor para que creyeran en el mensaje? Señales. Los judíos piden señales, Dios les dio señales. Eso hizo. Nosotros, dice, predicamos a Cristo. Para los judíos, el predicar a Cristo, que ya no es, digamos, una señal como la que ellos vieron en ese tiempo, es un tropiezo. Un mensaje que, entre comillas, no tiene señales, entonces para ellos es un tropiezo. Y para los gentiles es una locura. Bueno, los apóstoles recibieron el don de sanidad después del ministerio terrenal de Jesucristo. Son las 8:05. Y creo que vamos a quedarnos aquí estos 5 minutitos antes para que podamos, alguien quiere aportar, hacer algún comentario, vamos a dejarlo aquí por el tiempo, para dejarnos 5 minutos ya para terminar a las 8 en punto. Y vamos a seguir en la próxima semana. Continuamos con este tema. Los apóstoles recibieron el don de sanidad después del ministerio terrenal de Jesucristo. Bueno, entonces hemos visto hasta aquí que hay señales que van a seguir a los que creen, pero les estaba hablando a los 12, ¿verdad? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y el Señor, después que les habló,
Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.